que veíamos cuando vimos el tercero, el cuarto y el sexto par, se van a relacionar con los núcleos del octavo par, el núcleo vestibular, nos va a dar esa interacción que va a ser recibida por el cerebelo para, digamos, poder ubicar a la persona en el espacio y ver cómo está la disposición de los ojos. Y tercero, entonces, ojos, sistema vestibular. Y tercero, decías tú que los músculos, más que los músculos es la propiocepción, es decir, cómo siento yo que están las articulaciones de mi cuerpo, la postura de mi cuerpo, ahí sí también los músculos de mi cuerpo con respecto al espacio. Y esa información que llega de esas tres vías es la que se va a integrar a nivel, bueno, en tálamo por un lado, y eso al cerebelo, y el cerebelo me va a decir cómo estoy yo en el espacio. Entonces, si tú vas agachado, sin mirar, con los ojos cerrados, en un carro que se está moviendo, tú vas a depender, el equilibrio tuyo va a depender de la parte propioceptiva de cómo siento yo que estoy en el movimiento en el vehículo y de la parte del órgano de corte, perdón, del órgano vestibular, de cómo estoy yo moviendo los otolitos dentro del órgano. Si yo tengo los ojos abiertos, dependo de la parte visual también para el equilibrio, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, ¿por qué se marea el copiloto del carro y no el piloto? El piloto, ¿usted cuándo ha visto pues que vomitaría, no va mareado el chofer? Pues nunca, ¿cierto? En cambio, de ahí para atrás, los que no están viendo para dónde va la carretera, y fuera de eso, si uno tiene los pies en el aire, pues ustedes los grandes no saben qué es eso, pero uno que es chiquito sabe que a veces queda con los pies bailando ahí. Entonces usted va por la línea y ese bus va para un lado y va para el otro lado y usted va moviéndose. Fuera de eso no ve para dónde, ¿sí? Y se le ocurre agacharse a recoger algo, pues ahí sí que acaba de completar todo. Y ese vestíbulo es el único que actúa. Entonces depende el equilibrio de todo eso y ahí es cuando usted le da el vértigo, el mareo, se marea y todo. Entonces, dependemos de esos tres elementos, ¿cierto? La parte visual nos apoya mucho para tener una correcta postura y equilibrio. También nos van a trabajar esos pares craneales en darnos información junto con la información propioceptiva de las extremidades y de todo el cuerpo, diciéndonos, usted está de pie, usted está caminando en un terreno de subida, usted va caminando de bajada, y eso nos va a apoyar en la postura del cuerpo, en el tono que va a tener el cuerpo para tener alguna postura. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, esos muchachos en los Olímpicos cuando se van a tirar de un trampolín, por ejemplo? ¿Cómo mantienen todos los músculos? Ellos ya tienen entrenamiento kinestésico en el cuerpo de cómo van a contraer los abdominales, cómo tienen que tener la espalda, la perfección de estar parados en la puntica en el antepié, en el trampolín y mantener esa postura para prepararse para un movimiento, ¿cierto? Eso se lo da la propiocepción, la parte de pronto visual y también el órgano del equilibrio, ¿sí? ¿Qué tal uno ir allá con este entrenamiento pues de sedentario a pararse en un trampolín de esos a hacer un oso olímpico, ¿cierto? Pues no, no tiene ningún entrenamiento de eso. Entonces, todo eso depende. También entre la postura que tiene que tener para prepararse para alguna actividad. Entonces, el salto para jugar con la raqueta. Ellos no es que se la pasen haciendo abdominales, pues todo el tiempo haciendo, pero vaya usted y mire cómo es el cuerpo de una persona de esas. Tiene los abdominales, tiene los erectores del raquis, tiene todos los músculos, además de los músculos de brazo, bien definidos porque trabajan esos al hacer las distintas posturas, ¿sí? El cortero de caña, solamente para dar un buen corte, para hacer el movimiento, tiene que tener un fortalecimiento de algunos músculos, etcétera. Y eso depende también de cómo
adopta la postura para hacer el movimiento. Y esa postura y ese tono del cuerpo también tiene influencia de el equilibrio que tiene, de la postura y el equilibrio. Y en eso también influye el sistema vestibular, ¿sí? Para mantener correctamente alineada la cabeza con el tronco y el cuerpo en relación al movimiento. Bueno, entonces es súper importante. ¿Cómo evaluamos el octavo par? El octavo par lo evaluamos en la parte de vestíbulo como lo vimos, ¿cierto? Mirando que el paciente al hacer los movimientos oculomotores no tenga el nistagmus. El nistagmus es que usted le da un seguimiento visual y al hacer ese seguimiento visual, digamos que la interrelación del sistema visual con el sistema vestibular se altera. Cuando hay un fallo en el sistema vestibular, se altera y el seguimiento visual usted lo puede hacer, pero se desencadena un movimiento sacádico, movimiento repetitivo hacia los extremos del movimiento, porque el sistema vestibular da mala información y la parte visual no puede hacer el seguimiento correcto, entonces da una información alterada, como si el sistema vestibular le dice que usted está, por ejemplo, rotando cuando usted está quieto. Entonces, al hacer el movimiento ocular, el ojo sigue moviéndose hacia uno de los dos lados y no permite que se retome el movimiento de vuelta completo, sino que el oído se queda. Entonces, a través de la visión y a través de los movimientos oculares estamos evaluando también elementos del sistema vestibular. Y el signo característico, pues, es el vértigo, ¿sí? El signo que nos dice que el octavo par puede estar alterado es el vértigo. Hay dos tipos de vértigo, yo les voy a dar la clase de vértigo. Hay dos tipos de vértigo. Un vértigo que se llama central, que sería el que se da por daño en las estructuras ya a nivel de tallo o a nivel de cerebelo, y un vértigo periférico, parecido a lo que hablamos de parálisis central y parálisis periférica, ¿sí? Y el vértigo periférico sería el que se da por el daño en la estructura de la mácula, el utrículo o el nervio antes de desencadenar, digamos, de llegar el nervio hasta la integración central. Entonces, el vértigo, les voy adelantando, el vértigo sería esa sensación de que las cosas dan vueltas o que usted da vueltas alrededor de las cosas, y se acompaña de náuseas porque se relaciona con el vago, con el glosofaringio, y se nos desencadena también un reflejo nauseoso por los movimientos de los ojos anormales y, y un vértigo central que no nos va a dar tanto náusea náusea y vómito, sino que es menos severo, pero va a tener más bien una alteración en el equilibrio para caminar, una lateropulsión, va a ser un vértigo mucho más leve, pero igual que que en la parálisis central, los síntomas son más leves, pero el daño puede ser más grande, un tumor cerebral, una ataxia, una enfermedad cerebelosa, ¿cierto? Un hematoma, un derrame, alguna cosa de esas. Y los síntomas van a ser más leves, mientras que un vértigo, un mareo, digamos, posicional por la postura que tuvo en el viaje, por un oído que esté inflamado, etcétera, es mucho más leve, pero los síntomas van a ser más severos. ¿Listo? Por otro lado, es súper importante las pruebas de Rinne y de Weber. ¿No las viste? La expositora. No, profe, pues solamente la evaluación pues del nervio, la verdad No, pues porque es no. que esas son las pruebas que se hacen para evaluar el nervio, las pruebas de Rinne y de Weber, ¿sí? Y eso se evalúa la otra parte, o sea, nos vimos más que todo la evaluación del vestibular, pero el coclear es el nervio de la audición. Entonces, ¿cómo evaluamos la audición? Pues con estímulos auditivos. Entonces, tapamos el oído de un lado, le ponemos algunos sonidos, ojalá que conociéramos de cuántos decibeles o volumen tenemos, pero en consultorio simplemente hacemos un estímulo
leve, hablamos en voz baja, hablamos en voz más baja, en voz secreteada, por fuera del campo visual. Miren cuánta gente he visto yo que ha dicho ahora, no me había dado cuenta que era tan sorda desde que pusieron tapabocas, dice, ¿sí? Porque antes me ayudaba yo de la lectura labial. Y claro, les va muy mal a los pobres sordos. Estuve en CINDA, CINDA es el Centro de Investigación y Déficit Auditivo en Bogotá, donde iba yo pues en tiempo de estudiante, ahora fui a llevar a mi padre a una audiometría y me decía la fonoaudióloga de allá que hace las pruebas que les ha dado durísimo a estos pobres sordos o hipoacúsicos el cuento del tapabocas, ¿sí? Y que están haciendo inclusive la moda de usar como unos tapabocas que son como unas careticas transparentes para los familiares de los pacientes sordos porque se ayudaban mucho con la lectura labial y ahora con tapabocas pues pegados. Entonces, entonces vamos a evaluar con estímulos auditivos. Entre otros les aconsejo, no veo por aquí, un papelito de dulce, ¿sí? Un confite, un papelito de, acá le dicen banana, ¿cierto? Acá en el valle le dicen una banana, de esas de menta. ¿Ah? Sí, de bananitas, de esos, el celofán que viene envuelto en mentica, esa menta alada colombina, esa menta, esa que suena, ¿sí? De chocolate, eso. Un papelito de esos de dulce, detrás de más o menos 40 centímetros detrás de la cabeza, les da más o menos unos 30, 40 decibeles de volumen. Y ese es el nivel de audición que uno necesita para desarrollar lenguaje oral en los niños pequeños y para oír la voz conversacional. Entonces, digamos que esa puede ser un estímulo. Usted le dice, escucha algo y le pone atrás y eso le da más o menos unos 30 decibeles, que es un buen nivel para escuchar la voz hablar. Le puede dar voz secretea por detrás, le puede hacer algunos estímulos y dice un paciente que parece que tuviera una hipoacusia, diagnóstico probable hipoacusia, y le pide qué exámenes. Uno, audiometría, eso es barato, una audiometría. El segundo se llama impedanciometría, ¿sí? O timpanometría, entonces usted hace la orden timpanometría o impedanciometría eh, y audiometría tonal, audiometría. Entonces con eso le dicen, sí, la impedanciometría me dice si la membrana timpánica está como una cometa, ¿sí? Si está rota, si está rígida o si permite el movimiento que hacen las presiones del aire cuando viene la onda auditiva y debe responder. Desde los niños, si el niño tiene otitis serosa, si tiene otitis media, me va a salir la curva de la audiometría, de la timpanometría alterada. Bueno, y la audiometría simplemente le ponen, si es un adulto, un niño grandecito, le ponen los auriculares y entonces usted le dice desde afuera ¿cómo se llama eso? La celda de la evaluación de fonoaudiología del audiómetro. Entonces le ponen a uno de los audífonos y le van diciendo, le voy a poner un pitico y usted me dice si lo oye y me levanta la mano, en qué lado escucha y en qué lado no. Entonces le ponen pip y usted levanta la mano. No oigo, entonces no levanta la mano. Y luego con la otra mano. Entonces ellos hacen la curva de cómo está en las frecuencias y en las amplitudes, qué tanta pérdida auditiva tiene. ¿Listo? Y le responden a usted, el paciente tiene una audición normal de más o menos 20 decibeles. Lo normal es que uno durante la vida oiga de 0 a 20 decibeles, ¿sí? De 20 a 30, ya digamos con los años se van dañando muchas cosas, las otitis, las distintas cosas, el herpes del oído, algunas cosas que se pueden dar, virus, etcétera, y usted va perdiendo de pronto audición. Entonces se espera que usted tenga una audición hasta más o menos 20 decibeles, ¿cierto? Que oiga menos de 20, como si usted le fuera aumentando el volumen y en 0 no oye, en 5 no oye, en 10, en 20, bueno, en 20 oye, listo, hasta ahí se considera normal. De 20 a, bueno, va bajando
y hay hipoacusias leves, moderadas o severas. Y siempre que hay personas sordas, tienen un poquito de restos auditivos cerebrales, ¿sí? De restos auditivos. Entonces tratan de descubrir cuál es ese umbral de audición que tienen para poner los audífonos y subirle, digamos, amplificar ese resto auditivo que tiene, ¿no? Los audífonos de antes entonces amplificaban todo. Entonces, si usted tenía una curva donde oye mejor unas frecuencias y peor las otras, le ponen un, digamos, un amplificador y sube todo. Entonces era muy fastidioso porque lo que el paciente oía bien también se lo aumentaban, entonces era fastidioso. Ahora ya los audífonos actuales ya funcionan mucho mejor. Por ejemplo, le cuadran a usted un audífono y le suben así como cuando ven ustedes a los DJ que le suben los bajos, que le bajan los altos, etcétera. Lo mismo, con computador le programan el audífono de tal forma que las frecuencias que usted oía bien, por ejemplo, las altas, sí, se las dejan a ese volumen y le suben solo a las frecuencias que estaban mal, para que sea más confortable oír, ¿sí? Eso los audífonos, digamos, un poquito más modernos. Los antiguos, pues, eran una cosa difícil. Bueno, tenemos dos elementos importantes. Uno, que tenemos el nervio coclear que recibe información, como lo vimos en la fisiología, del movimiento de la hidrolinfa o de la endolinfa, ¿cierto? Y el movimiento de esa endolinfa dentro del caracol mueve las células ciliares que vimos súper lindas en la foto verde de los células ciliares, y al moverlas cambian esa energía hidráulica por energía eléctrica, ¿sí? Entonces tenemos dos elementos importantes. Hay una conducción auditiva que es digamos, la esperada, que es la que llega por el oído, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos en la evolución